Hola a todas, aquí estamos nuevamente Mujeres en Sintonía. Este es el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Mi nombre es Amanda Aravena y me encuentro con mi compañera Fiorella Lopresti en este segundo capítulo de Mujeres en Sintonía. ¿Cómo estáis, Fiore? Hola Amanda, bien, gracias. Saludos a ti y a todas quienes nos están escuchando y darles la bienvenida al segundo capítulo de la séptima temporada. Les recuerdo que nos encontramos transmitiendo en vivo por el Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y por el Twitter @mujeresred, miércoles por medio a las 11 de la mañana. Sí, y hoy en el primer bloque o en la primera partecita de este programa vamos a estar dándoles información sobre el juicio oral de Nicole Saavedra que terminó hace unos días y sobre Katy Hurtado, que es una mujer de Calama que está siendo criminalizada por defender su vida ante la violencia machista. Y en el segundo bloque estaremos con Gloria Silva Espinosa, que es feminista, integrante del Núcleo Feminista de Terapeutas Ocupacionales, trabajadora en salud mental, Corporación TESI UNEUS y académica de terapia ocupacional en USACH. Hablaremos sobre por qué socialmente se encasilla a las mujeres como locas o histéricas, que muchas veces deriva la medicalización y patologización. También abordaremos prácticas colectivas de resistencia y acompañamiento en este mismo ámbito. Y mientras se desarrolla el programa, nosotras estamos felices de recibir comentarios a través de las redes sociales en que estamos transmitiendo, que es el Facebook, que se llama igual que nuestra organización, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y el Twitter, @mujeresred. Y los capítulos de Mujeres en Sintonía están disponibles en Spotify, también en iVoox, si es que buscan Mujeres en Sintonía, y los videos quedan arriba en el Facebook y también en el canal de YouTube de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. También las invitamos a todas quienes están viendo a visitar el sitio web, viendo y escuchando, a visitar el sitio web nomasviolenciacontramujeres.cl y el Instagram de nuestra organización, que es @mujeres.red. Saludamos también a la radio JGM a las 16:30 los viernes y Radio Extremo los martes a las 19 horas. Si conoces alguna radio comunitaria o tú eres parte de alguna y les interesaría retransmitir este programa, pueden escribirnos a comunicaciones.red@gmail.com para que coordinemos. Sí, o también a través de las redes sociales de la organización también podemos ponernos en contacto. Bueno, y como les dijimos hace un rato, vamos a iniciar este programa comentando un poco y compartiendo información sobre el caso de Nicole Saavedra, que es una mujer lesbiana y camiona que fue asesinada, bueno, antes de ser asesinada fue secuestrada, torturada, violada por Víctor Pulgar Vidal en 2016. Han pasado más de 5 años de incansable lucha por parte de la familia de Nicole, de las comunidades cercanas a Nicole, también de organizaciones feministas, de organizaciones lesbofeministas. Entonces, a más de 5 años, recién la semana pasada, el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota condenó a Víctor Pulgar por violación con homicidio. La parte querellante recurría a dos agravantes. En primer lugar, la de alevosía, que fue acogida por el tribunal, y también la de discriminación, más conocida como samudio, que fue rechazada. La agravante samudio indica que el lesbofemicida actuó motivado por sexo, identidad de género, orientación sexual o apariencia de Nicole. El tribunal no la acogió, pero nosotras insistimos, el femicidio de Nicole fue motivado por lesbo-odio. Sí, la lectura de la sentencia es este viernes 29 de octubre a la 1 de la tarde. Y la parte querellante, las comunidades cercanas, todas las personas y organizaciones que se han hecho parte de la exigencia de justicia por Nicole, estamos exigiendo que se le condene a presidio perpetuo calificado a Víctor Pulgar Vidal. Y también el movimiento Justicia por Nicole está llamando a distintas manifestaciones a realizarse ese día, el viernes, tanto en Valparaíso, en la quinta región, como en los otros territorios que deseen convocar a manifestaciones para exigir justicia para Nicole. La próxima semana, sí, les iba a decir que además de eso, bueno, antes de decir que la próxima semana también pasa algo, pueden informarse de
todo esto que estamos comentando, tanto en las redes del movimiento Justicia por Nicole, su Instagram es Justicia por Nicole, el por es una X, y también en las redes sociales de la organización que ya comentamos, de la red chilena. Y bueno, la próxima semana, además, luego de ya haber leído la sentencia contra Víctor Pulgar, comienza el juicio contra las 5 activistas que en 2019 hicieron una toma pacífica de la Fiscalía de Quillota ante el nulo avance de la investigación del femicidio de Nicole Saavedra, y Fiscalía las decidió criminalizar por exigir justicia. Entonces comienza ese juicio contra ellas, que esperamos que pueda ser, que termine en la absolución, porque nosotras hemos dicho varias veces que esto es un montaje de fiscalía, que no hay pruebas que digan que efectivamente ellas cometieron los delitos que se les está imputando. Así que esperamos que sean absueltas y estaremos también muy atentas porque exigir justicia no es delito. Claro, además de la lectura de esa sentencia, también vamos a estar muy atentas y en alerta a la historia de Katy Hurtado Camaño, que en mayo de 2018, en Calama, ella se defendió de su ex esposo Richard Aravena Jara, quien intentaba agredirla sexualmente. Katy hirió a su agresor de muerte para defender su vida, sin embargo, en agosto de este año fue condenada a 20 años de cárcel, sin considerar la violencia patriarcal que había recibido su ex esposo, ni las agresiones, ni nada de su historia por lo que había pasado. Sí, es importante señalar en la historia de Katy que incluso Alex Aravena, que es hijo de ambos, testificó en contra del agresor. Aseguró que Richard Aravena agredía de diversas maneras y sistemáticamente a su madre. Pero la investigación no consideró el testimonio de Alex, tampoco consideró los testimonios de las personas cercanas que acreditaban la misma situación. Además, el Ministerio Público también ignoró informes de profesionales que acreditaban que Katy sufría violencia por parte de Richard. Cuando sea la audiencia vamos a estar comunicando a través de nuestras redes sociales para que estén atentas, estén revisando nuestro Twitter, el Instagram, el Facebook. En esta audiencia la defensa de Katy solicitará la nulidad del juicio. Su familia y otras colectivas feministas la estamos acompañando porque esta situación no solo da cuenta de la injusticia patriarcal que impera en el sistema judicial chileno, sino que también de cómo las mujeres son criminalizadas por defenderse y por, si es que son agredidas, actuar. Sí, así mismo. Y es fundamental considerar el contexto, como dijo Fiorella, el contexto de violencia patriarcal es lo mínimo que debiese considerar el sistema judicial para realmente hacer justicia. Esperamos que así sea, que se anule el juicio, el fallo anterior, digo, y que el Estado chileno deje de criminalizar a Katy, que se defendió. Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres decimos claramente que defender nuestra vida no es delito. La situación que enfrenta Katy no es aislada. Ha habido y hay en curso otras situaciones similares de mujeres, como Cintia Concha de Tomé, que se enfrentará a juicio el próximo año. Existen compañeras activando campañas por su absolución. Hay redes sociales como por ejemplo el Instagram @justicia para Cintia, Cintia como CINTHYA. Vamos a estar hablando de esto con mayor profundidad en un próximo capítulo para que estén atentas. Sí, y recordar a quienes nos están viendo que pueden dejarnos sus comentarios a través de Facebook, a través de Twitter, pueden comentar, hacer preguntas, mandar saludos, lo que ustedes deseen. Y para cambiar un poco el tema, en el capítulo anterior también les estábamos contando sobre la versión número 15 de la campaña Cuidado del Machismo Mata, que fue lanzada en agosto de este año y que continúa hasta el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a estar abordando los distintos mensajes de los afiches que conforman esta versión en cada capítulo. Y en este capítulo quisimos preguntarle a las compañeras de la Coordinadora Feminista Punta Arenas, particularmente sobre uno de los mensajes que por esta fecha resuena con harta fuerza, porque hace poco conmemoramos el 18 de octubre,
a 2 años de que comenzó la revuelta popular, que además abrió un proceso constituyente que estamos viviendo actualmente. Sí, a continuación vamos a escuchar las reflexiones de Vilma Catepillán, que es compañera de Punta Arenas. De ahí les vamos a contar un poco sobre la organización que ella integra, que va a hacer una pequeña reflexión o comentario sobre el mensaje de este año de la campaña, que es: sin feminismo y organización no hay transformación. Aquí va. El feminismo y la organización son fundamentales para el cambio de nuestra sociedad. Un cambio cultural que debemos generar desde nuestras niñeces, transversalizando nuestras vidas hasta la vejez. Solo la organización nos va a dar los pilares fundamentales para poder generar esos cambios. La organización feminista, un movimiento que irrumpe en cada lugar del territorio, en cada rincón donde estamos activando, donde estamos organizándonos, porque es lo que tenemos visibilizado hoy día en nuestra precarización de la vida en general. Sin feminismo y organización no hay transformación. No podemos dejar de organizarnos. No podemos dejar, ¿cierto?, ningún espacio libre donde poder manifestarnos y donde poder entregar este mensaje, esta consigna, ¿cierto?, de lucha, de fuerza, de unión. El feminismo está presente en cada territorio. La organización hoy día es fundamental porque queremos cambiar nuestra sociedad, nuestras orgánicas, fortalecerlas desde el feminismo, desde un enfoque transversal, paritario, igualitario, equitativo. Estamos haciendo un camino cimentado en bases totalmente sólidas en esta organización territorial. Lo vamos a transformar todo. Ahí escuchamos a Vilma Catepillán, de la Coordinadora Feminista Punta Arenas. Gracias, Vilma. Te mandamos un saludo tanto a Vilma como a todas las compañeras que integran la coordinadora en Punta Arenas y que también son parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y un poco lo que el audio de Vilma decía se basa también en el trabajo que ellas desarrollan muy activamente desde el sur del país. Y les podemos contar un poco de qué están haciendo actualmente. Están trabajando en parlamentos feministas territoriales que han sido temáticos y que han servido también de insumos para la compañera que actualmente está, que es parte de la Convención Constitucional y que salió electa y precisamente fue levantada desde la Coordinadora Feminista Punta Arenas en articulación con otras organizaciones territoriales, que es Elisa Justinianovich. Entonces ahí las compañeras tienen un diálogo constante con la convencional y es una persona a través de quien han puesto también los temas que son de interés tanto de las mujeres como de las feministas australes, de todas las compañeras. También han estado haciendo conversatorios populares feministas, talleres de autoformación, y están organizando un encuentro que va a ser en enero, el encuentro feminista de la Patagonia Rebelde. Las compañeras también entregan apoyo feminista para mujeres sobrevivientes de violencia machista y como se vienen las fechas, se están organizando para hacer actividades y manifestaciones para el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que estaremos comunicando en nuestras redes durante noviembre cuáles serán las actividades que se van a realizar en los diversos territorios para conmemorar esta fecha. Sí, y pueden seguir a las compañeras de Punta Arenas en su Instagram, @coordinadorafeminista.puq, como PUC. Entonces, ya para cerrar esta pequeña introducción y empezar a introducir ahora sí a nuestra invitada de hoy, es Gloria Silva Espinosa. Ella es feminista. Yo creo que la vamos a hacer pasar al tiro porque estamos en el video. Entonces, hablar de Gloria sin Gloria
tiene que estar Gloria. Hola, Gloria. Hola, Amanda y Fiorella, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Entonces, ahora sí les cuento. Gloria Silva Espinosa es feminista, integrante del Núcleo Feminista de Terapeutas Ocupacionales, trabajadora en salud mental de la corporación Tesi Uneus. Ahí puede Gloria decirnos cómo se pronuncia mejor. Uneus. Sí. Súper. Y también Gloria es académica de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Santiago, USACH. Y también es autora de una de los capítulos o artículos contenidos en el libro Violencia Estructural, Intersecciones Invisibles. Gloria, junto a María Paz Martínez Rubio, en este libro Violencia Estructural, Intersecciones Invisibles, escriben este capítulo y, bueno, para quienes estén interesadas en leer el libro, lo pueden descargar del sitio web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl, en la sección Publicaciones Red, y luego pinchan en Libros. También, si les gustaría tenerlo en físico, pueden escribir a libros.redcontraviolencia@gmail.com para coordinar su retiro o envío en caso de que no estén en Santiago. También podemos coordinar el envío a las compañeras de otras regiones. Sí, el nombre del artículo que se nos había pasado es Históricas no histéricas, contra la patologización de la vida de las mujeres. Y ese es el nombre también del capítulo de hoy en Mujeres en Sintonía, en que vamos a hablar con Gloria. Fiora, ¿le das tú la primera pregunta? Sí, vamos a partir, bueno, quizás no yendo directamente al tema de este capítulo, pero sí nos pareció importante que en tu condición de académica de la USACH nos comentes quizá un poco el tema que está pasando a propósito de los diputados de derecha que pidieron esta información de los cursos de género. Sobre cursos, centros, programas y planes de estudio específicamente. Entonces queríamos saber un poco cuál es la vuelta, cuál es el análisis que tú haces de esta situación. Sí, bueno, primero mandar un especial cariño a la María Paz Martínez, que es una amiga, compañera y que nos conocemos hace 4 años y rápidamente encontramos, o sea, a propósito de Mujeres en Sintonía, creo que esta relación es un muy buen ejemplo, y también a la Antonia, un gran cariño. En relación al tema, claro, esto de que cuesta incluso plantearlo, decir cuál es el tema ahí, ¿no? Porque hay distintos planos que una podría distinguir. Uno dice, ¿es la solicitud? ¿Es el contenido de la solicitud? ¿Es la intencionalidad? Entonces, bueno, y una podría decir también todas las anteriores. Y como decir que ahí queremos, o sea, planteamos que hay un vínculo también, incluso en esta idea de hacer estas preguntas que tú planteas, Fiorella, de estos temas, esta solicitud, que alguien podría decir, bueno, es como verla neutralmente, ¿sí? Una solicitud, ¿sí? Solo quiero saber, estoy interesado en saber algo, ¿no? Entonces, ahí también es pensar qué es lo que está ahí de fondo también. Y hablando ahí con un también gran compañero y amigo, el Alejandro Guajardo, que es parte también de la carrera de terapia ocupacional USACH. Entonces, lo menciono porque en esta conversa él me dice, bueno, oye, pero el colectivo Las Tesis, me dice, esta idea del Estado opresor, ¿sí? El Estado patriarcal. Entonces, estoy diciendo que él me ayudó mucho a volver a ese lugar, ¿sí? Que es tan potente, digamos, esta que se llamó performance de las tesis. Entonces, claro, porque acá hay una idea del Estado a través de una función que está, digamos, dentro de la norma, que es pedir eso, pero que es representación también de un organismo del Estado. El Parlamento le pide a otro organismo del Estado
y uno de esos organismos además entrega la información, ¿sí? Entonces, digo, no voy a seguir como profundizando en esto, pero me pareció muy interesante esto de estar diciendo, bueno, entonces ahí hay un Estado que dialoga con otra parte del Estado, no es otro Estado, es otra parte del Estado, que aparentemente tenemos esa, comillas, aperturas, posibilidades de decir la libertad de cátedra, etcétera, etcétera, pero finalmente hay un lenguaje común ahí, que es hablar desde un patriarcado a otro, ¿no? Bueno, y ahí vincular al tema de formación, ¿sí? O sea, ¿cómo es la formación? Temas como el que nosotras con Paz compartimos en este libro, convocado por la Red Chilena, cómo estamos seguras, convencidas que tienen que ser temas, ¿sí? Porque no es convencer a alguien de algo, es para decir, sabes que hay cosas que, a propósito de lo invisible y las invisibles e invisibilizadas, es cuáles son los espacios para visibilizar, ¿sí? Y eso es una responsabilidad en tanto uno se posiciona desde un lugar más crítico. Uno dice, vamos a seguir manteniendo la patologización de las mujeres en esa franja velada, invisible. No. Entonces, ¿cuáles son los espacios para generar las reflexiones y acciones, digamos? No es esta universidad de hoy miremos cómo es la realidad, ¿no? Sino que es también transformadora. Ahí para no extenderme tanto en eso. Pero ahí quería hacer ese vínculo también respecto a que este libro, porque quiero mostrarlo, existe un libro físico muy bueno, hay que comprarlo, o adquirirlo de alguna manera. Este libro yo creo que tiene toda esa potencia política. Sí. Sí, y yo creo que también ese libro, que vamos a entrar ahora un poco más en el tema, pero este libro también muestra algo que yo creo que los diputados de derecha que solicitaron esta información sobre estudios de género, feminismo, a las universidades, no tienen clara, y parece que no está tan claro que las feministas no están solo, no estamos solo en la academia, no estamos solo en las universidades, que no solo en los espacios, esos espacios de formación específicamente estamos hablando y construyendo desde el feminismo, sino que en las calles, en las poblaciones, en las plazas, en las escuelas, dentro de las familias, dentro de las casas. Entonces, es un poco iluso este intento de amedrentamiento, porque yo creo que es un intento, como que no creo que deba permitirnos sentir miedo el hecho de que soliciten esta información, porque no está todo ahí. ¿Y qué? Y como estamos también haciendo feminismo, y seamos visibles también, estamos haciendo feminismo, estamos teorizando al respecto, también lo estamos practicando, entonces creo que es súper importante que entonces nos fortalezcamos aún más, que estemos aún más juntas y pueden tener toda la información que quieran, pero no hay miedo respecto a eso. Y bueno, lo que iba a decir al principio, soy un poco dispersa, pero que claro, este libro además, que yo también lo tengo, muestra eso, que el feminismo no solo está en la academia, acá hay mujeres que escriben de diversos temas. La semana pasada estuvimos hablando con Camila Serrano sobre el capacitismo y la diversidad funcional, y también hay feminismo. Las mujeres que están dentro de las cárceles y las mujeres que trabajan con mujeres en las cárceles también hablan de feminismo. Gloria también habla de feminismo desde la salud mental, en todos lados. Entonces algo ya como que se escapó de la universidad, ¿no? Claro, pero yo ahí diría, bueno, no sé por qué, pero diría, claro, sin miedo, y de hecho, bueno, hay distintos libros que uno puede comentar, pero hay un libro que se llama Sin miedo, formas de resistencia y la violencia de hoy, de Judith Butler. Entonces, a propósito, pero también está, o sea, yo diría sin miedo, pero vigilantes. O sea, en el sentido, y que lo que dices tú, Amanda, que es, esto ocurre, pero, y voy a decir entre comillas, que no pase colado, ¿sí? O sea, claro, y yo creo que para eso, de hecho, para esto y para un montón de otras cosas, para cuando pensamos también en salud mental, en sufrimiento psíquico, tenemos que, o sea, somos muchas, entonces eso nos permite estar como en distintos
como hacer estos relevos, ¿sí? Porque también esta lucha, digamos, también agota, ¿sí? También es muy cansadora. Entonces, yo diría que una, comillas, de las gracias de esto de las feministas, que como dice la Amanda, estamos en todas partes, es que también de repente cuando una ya está ahí, está ahí, está ahí, entonces relevo, ¿sí? Relevo y distintos temas, distintos asuntos de nuestras vidas. Así es. Súper. Pues, quiero saludar, o queremos todas saludar a Yolanda Duque, quien nos manda un saludo desde Monterreal, y felicitaciones por vuestro trabajo. A Sandra Gutiérrez, quien nos saluda desde Concepción. También a Hailey Galleguillos, que es de Coquimbo, nos ven desde hartos lugares, nos escuchan desde hartos lugares, y Perlita del Puerto, que dice, las mujeres no se estamos organizando en las poblaciones para hablar de estos temas. En todos lados nos estamos moviendo las feministas. Bueno, para entrar ya al tema que nos convoca hoy, también cómo se llama el artículo que decíamos, que es no somos histéricas, somos históricas. Gloria, queríamos preguntarte cómo es que se relaciona el concepto de, comillas, loca con el mandato patriarcal de lo que es ser mujer y el rol que debiésemos ocupar, y también la violencia que hemos vivido por ser mujeres. Tanto por ser mujeres, esta patologización, y también respecto a cómo opera en las disidencias sexuales. Sí, yo creo que a propósito hay un concepto bien clave que tú dices, esto de mandato, ¿sí? De hecho, dentro de la campaña de la red chilena, que todo esto aquí, acá también la tenemos en este espacio, yo estoy ahora físicamente en la Corporación Tesineo, que es la comunidad, alias la comunidad. Por ejemplo, ahí dice uno, sostener la vida es tarea colectiva, ¿sí? Hay una ficha que dice eso. Entonces estoy pensando, ¿cuál es el mandato? ¿Sí? El mandato, a propósito del escenario, es el escenario patriarcal, capitalista y colonial, el mandato es ser naturalmente, instintivamente maternales, tener paciencia, cuidar a todas las otras personas y seres vivos que se muevan, digamos, o que necesiten algún cuidado. Entonces, ese mandato se vive, se encarna desde que nacemos. O sea, y desde antes, digamos, desde que antes que nazcan las mujeres que vienen, también hay mandatos. Entonces, muchas veces está esta idea de alguien puede decir, hoy me siento sobrepasada porque tengo que hacer el trabajo doméstico, que no es llamado trabajo, tengo que hacer el trabajo de cuidado, que no es llamado trabajo. En mi trabajo remunerado también cuido a otras personas, con poco financiamiento, con precarización de las condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento, ¿qué pasa? Alguien va a decir, no, lo que pasa es que tienes depresión. ¿Sí? Entonces, y esa depresión, ¿cómo se trata? No sé si estoy yendo como saltándome muchas cosas, pero es como para dar esa imagen. Entonces, como tengo depresión, ¿cómo se trata la depresión? La depresión se trata con medicamentos, con una terapia, psicoterapia, en el mejor de los casos, digamos, cuando existe algo. Y en teoría, entonces yo después de un tiempo debería pasárseme todas esas sensaciones tan individuales mías, atribuidas a mí, porque además seguro que tengo una incapacidad para afrontar la realidad, no como las otras personas, etc. Entonces, esa es como una vía. Y eso, el abordar una situación compleja de manera reducida, es parte del problema, precisamente. ¿Ya? El no mirar que eso se da en el escenario patriarcal. Y que si uno agarrara, siempre me imagino, un spray, ¿sí? Como con fluoxetina, 20 miligramos, o con esos medicamentos que dan en la atención primaria. Dice, oye, si tiramos un avión que tire harto de eso, así capaz que en una de esas se nos pasa toda la depresión. No, porque hay una cuestión estructural. Entonces, ahí está la idea también esto de la violencia estructural y que no es vista, en fin. Y en términos de disidencias,
yo creo que ahí también cuando pensamos en malestar, o sea, como ya hay un mandato para las mujeres desde lógicas binarias, cuando esa lógica binaria se desplaza y se dice, oye, acá sin lógicas binarias, entonces ahí hay otra intersección, ¿sí? Hay otra intersección cuando pensamos en esta idea de estas lógicas de opresión, ¿sí? O sea, también la disidencia es algo que se intenta invisibilizar y a veces se logra. Y el no existir, ese no lugar, produce también sufrimiento, pero no es porque yo me deprimo porque alguien no quiere ver eso, ¿sí? Tiene que ver con esto otro, de cómo yo sí puedo, como nosotras podemos tener nuestras vidas, digamos, y poder proyectarnos, encontrarnos. Eso por ahora. No sé si y ustedes ya saben, si por ahí hay otras cosas, me van diciendo. Sí, sobre este cruce entre la salud mental de las mujeres y la violencia estructural desde una perspectiva feminista, en el capítulo lo abordan con este enfoque decolonial, interseccional. Entonces, queríamos que nos contaras un poco cómo este enfoque enriquece la discusión de la salud mental de las mujeres y también de las disidencias sexuales. Nosotras, a ver, para pensar la salud mental, porque una podría decir, en realidad es cierto, las personas, ¿sí? Personas con, no sé, que están o han tenido experiencia de sufrimiento psíquico, claro, es una dificultad, ¿no? Así que es complejo, que es difícil. El asunto es, ¿qué pasa cuando pensamos en mujeres, mujeres, comillas, llamadas locas, cuando esas locas va, digamos, con la intencionalidad peyorativa, pobres que se identifican o que no se identifican, pero en la cuerpa una puede decir hay una expresión en sus rostros, en su caminar, por ejemplo, de estar en relación a una etnicidad. Entonces, cuando se van entrecruzando estos ejes, por decirlo así, eso va complejizando la experiencia, ¿ya? Eso complejiza la experiencia. Pero, ¿qué pasa? Cuando en salud mental solo estás mirando uno de esos ejes o uno de esos hilos, lo pensamos como un entramado, si miras solo uno de esos hilos y además no crees que la cosa tiene que ver con este entramado, sino que tienen que ver como con capas, ¿sí? Está una capa mujer, otra capa loca, otra capa, o vamos a decir, una capa es esta etiqueta del diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? La capa de pobreza. Entonces hay gente que dice, mira, pero si hay pobreza y si fueran capas, inyectemos, comillas, recursos, ¿sí? Económicos y sacamos una capa. Entonces, y no es así, porque como está entramado, si yo, por más que meta recursos, pero no empiece a tirar ese hilo de los recursos, aparentemente para sacarlo, se tensionan todos los demás. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero la idea es poder decir que es complejo, y cuando se mira desde uno solo de estos hilos, es reducir la complejidad y generalmente se asocia a una atribución individual, ¿ya? No está en esas lecturas de la salud mental, como les da un ejemplo hace un rato, o sea, es como, tengo que cuidar, tengo que hacer este trabajo, tengo que además hacer el trabajo en la casa, hay una persona con dependencia que yo tengo que cuidar, no hay recurso, no hay un programa que asegure la continuidad de los cuidados y apoyos, que es uno de los problemas que nosotras vivimos acá como mujeres acompañando mujeres en este programa de la comunidad. Sin embargo, eso es visto como entonces el problema individual. Y eso finalmente es uno de los efectos de las violencias que produce y reproduce la violencia a la vez. Entonces se genera
esta forma o esta experiencia más bien. Sí, en esa misma línea que tiraste un poquito sobre la individualización, esa, claro, es una de las críticas que hacen ustedes dentro de su artículo, que es una práctica recurrente en las instituciones de salud, ¿no? Que se individualiza, que se privatiza y que también se patologiza el dolor. ¿Podrías profundizar un poco más en cómo opera este mecanismo y cuáles son esos elementos que son tan fundamentales y que deja fuera, como lo es particularmente la experiencia de las vidas de las mujeres? Claro, ahí, claro, nosotros pensamos que esto de la violencia estructural está en las violencias institucionales, las violencias cotidianas, que sabemos que es como otro eje ahí lo que se pone en cuestión, pero porque las institucionales podrían llegar a ser cotidianas, pero estamos pensando en esas violencias dentro de la casa, en el barrio, en otros espacios también, la violencia de Estado también, y estas violencias tienen distintas expresiones, ¿sí? Y una entonces la medicalización, la patologización, que hay una diferencia entre ambas, pero en el fondo es decir, eso que tú tienes en realidad tiene una explicación médica de salud y por lo tanto tiene soluciones médicas, ¿sí? Por otro lado, claro, y es pensar, eso es lo que tú tienes una patología. Entonces, pensar, por ejemplo, que nosotras, comúnmente acá en este espacio de la comunidad y en otros espacios también de los que formo parte, y con la Paz también, la Paz Martínez, damos mucha vuelta a esta idea del sufrimiento psíquico, ¿ya? Y experiencias de sufrimiento psíquico. Estoy pensando en cómo se expresa, o sea, cuando pensamos en qué se expresa esto de la medicalización, es, por ejemplo, uno ya les decía hace un rato, que es esta reducción del problema a una cuestión muy singular, ¿sí? Y por otro lado, es naturalizar prácticas opresivas, ¿sí? Por ejemplo, está la esterilización no consentida durante años, históricamente, de mujeres que están etiquetadas con un diagnóstico psiquiátrico, voy a decir, ¿ya? Entonces, y una dice, y mira, a mí lo que yo diría que pasa bastante es que cuando tú a veces puedes hablar de esto, y hace unos años atrás, pero ahora también en algunos espacios, cuando una plantea esto como algo crítico, digamos, ¿cómo es posible? Y hay personas que en general yo diría son son personas que una tiene mucho afecto y que una dice son personas muy pensantes, que le dan vuelta a las cosas, y sin embargo a veces dicen, bueno, pero si no, claro, puede ser que tengan hijes, digamos, hijos, hijas. Y uno dice, claro, sí, es posible que si quisieran, ojalá que sea porque quieren, digamos, y si no, que no los tengan, pero que sea una persona que pueda tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, a propósito de tener estas etiquetas de diagnósticos psiquiátricos, llamados así, las personas entonces son sustituidas. Hay muchas mujeres que son sustituidas. ¿A qué me refiero? A que no se está pensando en cómo apoyar la toma de decisiones respecto, por ejemplo, a sus cuerpos, a si tener o no tener hijas, hijos o hijes, ¿sí? O si deciden no tener, también que eventualmente que también, o sea, que cuando haya un embarazo, y ahí pensamos en los derechos sexuales y reproductivos, que puede hacer aborto, en fin. Esa es una de las expresiones, ¿sí? No sé si estoy pudiendo ser más clara. Sí, y se relaciona a lo que acabas de comentar también, y que con esto del derecho a la autonomía, ¿no? Y a la dignidad humana. ¿De qué manera eso también tú comentas, o ustedes comentan que se transgrede en... Bueno, ya lo comentaste, la verdad. Es que lo pienso con... Sí, dale. No, pero respecto al tema de la autonomía, sabéis que es bien central, porque
voy a decir dos cosas, espero no olvidarme de la que viene después. Pero una es que la autonomía en este campo llamado, comillas, discapacidad, o a veces también hay otras nociones, neurodivergencia, diversidad funcional, en fin, pero comúnmente, y desde las políticas públicas, CENADIS, ni de eso se le dice discapacidad. Bueno, acá muchas veces se dice la autonomía, se plantea la autonomía primero como un similar a independencia. ¿Sí? Entonces ahí hay una gran diferencia, porque autonomía, la gente dice, oye, ojalá sea lo más autónomo posible, vamos a hacer un programa para que tenga la mayor autonomía posible. Y uno dice, a ver, momento, ¿ah? Autonomía es un derecho, no es en la medida de lo posible. ¿Sí? Autonomía es un derecho. Y hay una convención de derechos respecto a personas con discapacidad. Y yo siempre digo, porque hay gente que trabaja en esto y dice, oye, ¿en serio hay una convención? Y una dice, o sea, lleva 15 años. Hace 15 años la ONU puso este asunto, Chile firmó y adquirió el 2008, ya 13 años, o sea, suficiente para que quienes trabajamos en salud y en todos estos espacios, desde el intersector que se llama, que estén bien enteradas de qué se trata. Y el artículo 12 hace referencia y a esa cuestión, y por ejemplo eso yo lo digo en clase, entonces después en algún momento quizás van a empezar a decir que den la información de quienes hablan de las convenciones. Bueno, yo ahí soy súper enfática porque eso está ahí, ¿sí? No es una idea, una impresión que también tendría un valor. Eso por una parte. Y en la misma línea de autonomía y el ser feminista, ¿sí? Porque yo soy feminista todo el día, toda la noche. Entonces, el equipo, en fin, los distintos espacios con la paz. Entonces, no es que yo llego acá y digo, no, discapacidad, autonomía, pero derechos sexuales y reproductivos no, porque esos son temas delicados. Entonces, no, pues, ¿cómo también, siendo feminista, ahí yo tengo que tener presente el tema de derechos sexual y reproductivo, que tiene directa relación con el tema de la autonomía de nuestras cuerpos. Y, por ejemplo, alguien podría decir que es extremo, pero el no hablar de esos temas, de alguna manera, yo podría decir, ¿sabes qué? Si una sostiene eso, cuando ya lo vio, cuando una ya vio eso y sostiene el tema de manera invisible, eso también es una microviolencia, ¿sí? Porque estamos restringiendo y no generando condiciones para que todas las mujeres, en particular estoy hablando de las mujeres, puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Ya? Y ahí, bueno, después quizás más ratito, no sé si queda tiempo, pero está ahí una experiencia de un colectivo de mujeres acá en Peñalolén y que, no sé, pues ustedes me dicen si lo hablamos ahora, más ratito. Después vamos a abordar esas prácticas de resistencia. Colectivas. Sí, súper. A mí, Gloria, me quedó la duda porque tú dices que autonomía no es lo mismo que independencia. ¿De qué forma esto se diferencia en la teoría y en la práctica también? Claro, comúnmente podemos decir que independencia tiene que ver con más, comillas, con capacidades o posibilidades de hacer algo, de ejecutar algo, alguna actividad, qué sé yo, de las que uno hace. Y de hecho, una inmediatamente ya puede cuestionar la categoría de independencia. Entonces uno dice, chuta, estoy llegando y ya me la cuestionan. Bueno, porque hay una idea que es la de interdependencia. Entonces, porque también esa es la otra, pensando en estas como visiones acríticas de las vidas de las personas, está esta idea de como la independencia, que se vendría siendo como el máximo, la guinda de la torta, ¿sí? De la adultez más encima, o sea, desde visiones además adultocéntricas, está esto de ser independiente. Y en realidad, estrictamente, todas las personas tenemos esa relación, estamos en relación a otros seres, no estoy hablando solo de otras personas, ¿sí? Si pensamos en la naturaleza, en otros seres vivos, en fin. Entonces, además, es la interdependencia, ¿ya? Ahora, eso no significa, esta postura no significa no reconocer que para el desarrollo de ciertas actividades
no necesita apoyo. Entonces, cuando alguien dice, voy a poner un ejemplo, y agradezco a la mujer, hicimos dentro del texto del capítulo, hay una referencia a la historia de una mujer que autorizó que habláramos de parte de su situación. Entonces ahí, ella a veces lo que me dice es que en distintos espacios, no solo de salud, pero también de salud, me dice, me dan una cantidad de información, entonces retengo, me dice, un tercio de eso, y muchas de esas informaciones, ya, entonces después este papel llévalo allá y vaya para acá, y si no pasa no sé cuánto en 5 días, entonces vuelve, y aquí tiene un puñado de medicamentos, organícelo, ¿sí? Entonces, lo que nosotras hemos podido, no siempre, pero cuando hay condiciones, lo hacemos, es acompañar en esos espacios. Y una puede decir, ¿cuál es el sentido de ese acompañamiento? Y el sentido es permitirle a ella poder tener una otra posibilidad para tomar nota, a veces súper concreto, es tomar nota, después es decir, ya, todo esto está acá, que pongamos cuáles son las fechas, cómo apoyar con esa organización, qué es lo que ahí se está diciendo, quién está tomando las decisiones, ¿sí? Entonces está eso que nos parece importante. Entonces ahí está la diferencia entre independencia, autonomía. Entonces cuando se quiere decir que autonomía también es capacidad, ahí es donde una tiene que decir, a ver, un momento. Entonces no corresponde. Eso. Oye, Gloria, ¿y cuál es la importancia de la formación y del espacio también en que se puede ejercer el acompañamiento a personas que lo necesiten? Eh, me refiero a que estas prácticas no se dan, tú lo dijiste, en todas las instituciones de salud. Entonces, y tampoco la gente que estudia alguna disciplina o alguna terapia o algún enfoque necesariamente va a tener en consideración todo esto que tú nos estás mencionando. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa formación? Yo diría que primero, claro, es tener presente que la formación y los espacios de formación, y tú muy bien lo decías, Amanda, y también lo comentaban antes en el principio del programa, las experiencias de autoformación también. O sea, entonces podemos pensar en las experiencias de autoformación, las experiencias de formación, entre comillas, más formal, en las instituciones llamadas universidades, en otros espacios, en espacios de salud. Entonces, primero es tener presente eso, o sea, y felizmente o sea, no están dados esos espacios, los generamos, ¿cierto? Los generamos, en fin. Y me parece que es central, a propósito de esta pregunta de antes, de qué es lo descolonial, es que cuando hablemos de sufrimiento psíquico, nosotras, por ejemplo, en la formación de terapeutas ocupacionales de la USACH, hablamos de las ideas de desmedicalización, ¿sí? Y ponemos estos mismos ejemplos y un montón más. O sea, de hecho, no necesitamos nosotras, en esta labor docente, poner todos los ejemplos porque distintas personas que somos parte de ese curso, de esa asignatura, estudiantes, profe, hemos tenido esa experiencia también, de distintas maneras, ¿ya? Por ejemplo, las medicalizaciones también de procesos de vida, cuando hay opción de esto, que es el embarazo, ¿sí? Y ahí una puede hablar entonces de violencia obstétrica, en fin. Entonces, en la formación, lo que nosotras intencionamos es una postura crítica y que desde esta visión descolonial hay un elemento bien central que tiene que ver con la idea de que todas tenemos algo que decir, ¿sí? De que las mujeres y las disidencias tenemos agencia, ¿sí? No somos depositarias de la ayuda, ¿no? Me parece que eso vendría a ser así como esta visión de pobre yo, que la verdad es que no sé qué hacer. Obviamente alguna mujer a veces nos puede decir, ya no sé qué más hacer, pero eso no hay en eso una idea de nunca he hecho nada. Entonces, decir que hay un genuino aprendizaje, tanto en estos espacios concretos de acompañamiento, como en la formación, por ejemplo, en la universidad, que es de decir, tenemos tácticas, tenemos estrategias, ¿ya? Hay cosas que no es que las tenía súper planificadas,
pero, comillas, me las arreglé. O sea, hubo mucho de esos aprendizajes el año pasado en pandemia, en el encierro, digamos, bastante absoluto, donde en el contacto semanal nos iban diciendo cómo lo estaban haciendo. Y eso después lo llevamos, por ejemplo, a un material que era un cuadernillo, se llamaba Apoyos Emocionales, y donde dijimos, bueno, esto también, aquí están los aprendizajes y saberes, y ahí está la idea esta de ecología de saberes de Sousa Santos, en fin. Entonces, y los pusimos en un cuadernillo porque pensamos las condiciones para que eso existiera. Y después ese cuadernillo fue a dar y fue trabajado y sigue siendo trabajado con las mujeres que participan en este espacio, pero también en espacios de formación, por ejemplo, en la universidad. ¿Ya? Y también lo hemos ocupado para formar otros equipos, en fin. Entonces también hay una idea súper importante de los feminismos descoloniales que tiene que ver con eso de la agencia histórica, ¿sí? En la concreta también es ir en el espacio de la formación, decir, bueno, tenemos que hablar de nuestras historias. Y ahí también hay un libro, Nunca más mujeres sin historia, también de la red chilena, de pasadita para que si alguien va a adquirir este libro puede adquirir todos los libros que son súper buenos, muy interesantes. Y quiero hablar de algo que pensé en partir por ahí y se me olvidó. Entonces, pero nunca es tarde. Que estamos convencidas que un primer ejercicio para el encuentro, ¿sí? Para relacionarnos, para hablar de malestar, qué sé yo, son estas prácticas de reconocimiento o unas prácticas de tomar conciencia de nuestra posición, ¿ya? Esto para decir que nosotras con La Paz, cuando escribimos este capítulo, no pretendimos hablar por otras mujeres, sino que nosotras hablábamos desde el lugar de mujeres acompañándonos entre mujeres, ¿ya? Pero eso exige el decir, bueno, ya, ¿quién soy yo acá? O sea, esto que les decía, yo soy feminista. Entonces, no puedo decir ya, oye, pero entre las 9 y las 12 dejo de serlo porque ahí soy terapeuta ocupacional, ¿sí? O porque ahí trabajo en salud mental. Entonces, muy importante. Y el quién soy hoy también me exige pensar en mis historias previas, la historia de mis madres, hablé mis madres, tengo más de una. Pero sí es cierto, tengo muchas madres y maestras. Eso es tan importante, reconocer también esos otros momentos de dolor, ¿sí? No somos iguales, no estamos en la misma experiencia, pero en ese reconocimiento también puedo ser más consciente y ser consciente de las relaciones de poder también. O sea, porque cuando la gente dice, no, somos todas iguales y aquí nadie tiene poder, al final es peor, porque si existe esa relación por distintos asuntos, podemos trabajarla juntas, pero también el reconocerla me permite no pasar por encima de las otras, no arrasar. Gloria, y ahora sí, más yendo a lo que queríamos abordar sobre los espacios de resistencia, quizás si tú pudieras contarnos más de qué manera se genera la resistencia ante este panorama, el lugar que ocupa el ejercicio, quizás de colectivizar lo que nos sucede, colectivizar la respuesta ante eso, quizás también abordar experiencias más concretas que tú puedas contarnos. Sí, ahí para la movilización que hubo el 2018, tuve oportunidad de participar tuve oportunidad porque fui invitada también con otras profes, en ese tiempo yo trabajaba en la Universidad de Chile, y se hizo una asamblea de mujeres, creo que se llama, no era asamblea, como un círculo de mujeres, como un círculo de mujeres, y entonces, nos dicen, sí, profes, ustedes pueden venir. No, fue de todas las profes. Entonces yo dije, oye, qué bueno, yo de verdad es que me interesaba participar. Bueno, entonces, y en ese espacio que estaba organizado, cuando llegamos, estaba como todo muy dispuesto para poder aterrizar,
Entonces, yo me acuerdo que, y lo digo ahora, ese día yo dije, ¿sabes? En mi impresión, dije, lo que pasa es que nos han convencido, y digo, desde las lógicas patriarcales, digamos, porque la gente dice, los hombres o las mujeres, yo digo, no sé, el patriarcado, que no es binario tampoco. Nos han convencido de que espacios como este, dije yo, o por ejemplo como este, que estamos acá las tres, que son como, te queda un poquito de tiempo, bueno, haga estas cosas, júntense, comillas, y perdón que lo que voy a decir, pero es como las minas que se juntan, ¿sí? Y ahí vayan y ahí hablen sus cosas, ¿sí? Entonces, primero se nos, voy a decirlo así, se nos había convencido, no estoy hablando de ustedes, sino que de gente más de mi edad, de que esos no eran espacios que estuvieran en función, no era productivo, de hecho. Y ahí también cruza los temas de capitalismo, ¿no? Porque ¿qué estás produciendo ahí? Bueno, encuentro, bienestar, sororidad. Entonces uno dice, ya, ¿cuánto vale eso? Entonces, claro, si no está asociado a una cuestión productiva en términos del capital, entonces no cuenta. Y lo otro es que cuando se llegaba a legitimar un espacio como un colectivo, se le extrae el carácter político que tiene eso. ¿Sí? Entonces se hace pensar efectivamente que es una cosa así de como que puede ser, puede no ser y tampoco lo mismo. Porque se trata, o sea, de hecho, a propósito se ha invisibilizado eso como una práctica política. Entonces, hay muchas posibilidades, muchas resistencias colectivas que se han ido organizando desde movimientos en primera persona, o sea, espacios que son para hablar lo que se llama en primera persona, hay otros lugares que se dice entre pares, y ahí, por ejemplo, a propósito de esto del reconocimiento de posición, es decir, en qué posición estamos acá. También están los programas de acompañamiento en salud mental, en el caso nuestro, acá en la comunidad en Peñalolén, acompañamos a personas con sufrimiento psíquico, con experiencias de violencia, en fin, y entre ellas hay muchas mujeres. Y a propósito de eso, propusimos desde uno de los programas un colectivo de mujeres hace 3 años. Y la verdad es que comenzamos, no voy a contar todos los años, no se preocupen, sino que comenzamos, primero dijimos las mujeres del programa, hicimos este espacio de qué temas, cómo, qué metodologías, cómo nos vamos a organizar. Y en algún momento voy a decir, pudimos mirar mejor y decir, bueno, esto tiene que ser para mujeres que vivan o hagan parte de su vida en Peñalolén. Me refiero a que esos son acciones concretas cuando una dice, ya vi esto y vimos que estábamos haciendo una práctica muy de acompañamiento, pero que estábamos ahí dejando un poco fuera esta idea de mujeres y la diversidad, la pluralidad. Entonces, esto tiene que ser para mujeres en general. De hecho, decimos mujeres, o sea, personas que se identifiquen con ser mujeres. No somos nosotras las que decimos, tú eres mujer, tú no eres mujer. ¿Sí? Gloria, bueno, lamento, sí, lamento mucho cortar, me encantaría seguir hablando, pero tenemos que finalizar este programa. Antes, así, muy cortito, si nos puede, no, quizás mejor, podemos invitar a las personas a leer en nuestro sitio web, porque queremos pedirte recomendaciones y que hay gente que quiera saber más para continuar conociendo y reflexionando sobre este tema, alguna referencia de cosas por leer, de cosas por ver, de cosas por escuchar, que puedan aportarnos, yo te puedo escribir y ahí los dejamos consignados en alguna nota que vamos a subir con resumen de lo que fue esta conversación, porque ya tenemos que cerrar. Así que muchas gracias, Gloria. Gracias. Disculpa por este cierre abrupto, pero así son las cosas a veces de los tiempos. Lo que quieras decir ahora, dale nomás. Gracias. Y bueno, después te comparto información y hay un montón, hay colectivas de mujeres, en fin. Así que no, muchas gracias a ustedes y sé que el tiempo existe. Sí.
Muchas gracias, Gloria, que estés muy bien. Y también agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hoy en vivo, a quienes escuchan este programa a través de la radio JGM, también a través de la radio Extremo, y recordar que también nos pueden buscar en Spotify, en iVoox, como Mujeres en Sintonía. Sí, y también, bueno, recordar nuestro sitio web, que es nomasviolenciacontramujeres.cl, donde va a ir la nota que es el resumen de esta conversación. También el Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el Instagram, @mujeres.red, y el Twitter, @mujeresred. Ahí va a haber material también sobre esta entrevista. Y de nuevo, muchas gracias, Gloria, por la conversación, y espero que nos podamos encontrar en un futuro nuevamente. Sí, buen día, buena semana a todas las personas que están conectadas y que están escuchando. Que estén muy bien.